Hola, hola, hola. ¿Cómo están, rodanteros? Y futuros rodanteros. Bueno, aquí como verán estoy en el área de comando de la UCITA. Un ámbito en el que, les confieso, he disfrutado momentos extraordinarios. Porque si hay algo que, al menos a mí, me apasiona, yo creo que más de uno que pueda haber pasado por situaciones similares le debe estar sucediendo, es la sensación de placer que nos da manejar un vehículo de estas características. El otro día comentábamos respecto a las cuestiones de conducción, que bueno, no es desde ya lo mismo conducir un automóvil, por ejemplo, que un aparato de este tamaño, sumamente grande, encara el tránsito con una visualización de la cuestión mucho más amplia, en todos los aspectos, pero fundamentalmente en el tamaño y en la relación de velocidad-tamaño que tenemos, por una mera cuestión de peso. Es un vehículo pesado, a pesar de que el motor es un motor poderoso, pero nos promueve la opción de decir vamos a una velocidad razonable, no nos vayamos a los límites de tratar de apretar el acelerador, porque estamos en problemas si hacemos eso. Entonces, digamos que nos obliga a conducir más despacio, como disfrutando cada metro que recorremos en el camino, ¿no? Entonces, ese disfrute se va transformando en una especie de vicio. Al menos a mí me ha pasado. Decir, bueno, a ver, ¿cuántos kilómetros voy a hacer hoy, no? Y en general no he hecho viajes demasiado largos con la UCITA porque, bueno, en el mejor de los momentos comenzaron los problemas socioeconómicos. Ya hemos tirado alguna letra al respecto en mi querido país. Y por supuesto, bueno, uno queda parado sencillamente por una cuestión de costos. Entonces, claro, la limitación en lo que sería el tiempo de manejo se hace visible desde ya. Por lo tanto, bueno, a ver, los viajes que he planificado normalmente no superaban los 400, 300 y pico de kilómetros con relación a mi punto de partida, que sería la ciudad de Mar del Plata. De todas maneras, es un disfrute tan importante que aunque sean 20 kilómetros, uno digamos que la pasa genial en esto, porque las maniobras, la comodidad, van imprimiendo una sensación de poder personal, ¿no? De casi parecida a la que, bueno, lo he conversado con amigos y he viajado con amigos como mi querido, y ya no en presencia física con nosotros, pero desde el punto de vista espiritual está integrado a mí, mi querido Pata Piñero, enorme piloto de aerolíneas argentinas. Y él me decía, Julio, es más o menos lo mismo. Tenés un área de comando y cuando mirás por el espejo semi-retrovisor que tenemos en la parte alta, o cuando te detenés, mirás para atrás y tenés una longitud importante. No hay un asiento pegadito atrás del de conductor, sino que lo que hay es una majestuosidad que incluye cocina, mesa, heladera, qué sé yo, todo lo que suma el vehículo, ¿no? No sé si van entendiendo a dónde apunto con esto. Es una sensación de grandeza, de hogar, pero diferente. O sea, me cuesta explicarlo con palabras, les confieso. Me cuesta. Porque no puedo encontrar palabras, y eso que soy un tipo que maneja la palabra. Pero hay momentos en que uno se queda sin palabras, porque las palabras son un producto directo del pensamiento, ¿no? O sea, nosotros pensamos normalmente en imágenes, pero también a esas imágenes le damos una validez iconográfica a través de la palabra. Y hay momentos en que
no hay palabras que representen ¿qué? Los sentimientos. Y por más que uno le quiera incorporar la virtud del pensamiento, no, son sensaciones, son vivencias, son cosas muy profundas que derivan del alma, derivan de la capacidad espiritual de comprensión que cada uno de nosotros tiene. En particular los rodanteros tenemos, no sé si una visión un tanto más segmentada de la cosa, pero honestamente yo no creo que exista un rodantero en el mundo que no ame su vehículo, lo integre de una manera profunda en su vida y por supuesto es que no te querés bajar. Cuando una vez que te sentaste acá en este extraordinario espacio y el resto del mundo está por delante, ¿y qué hacemos? Y mete acelerador y cambio. Y realmente pasan los kilómetros, pasan, y no se nota, honestamente no se nota, no hay cansancio. Lo que hay es una necesidad de devorar metros por delante, ¿no? O sea, las rayitas esas del camino es como que te van diciendo, son puntos suspensivos que se van transformando lentamente en respuestas, ¿no? Y como digo siempre, ¿qué hay detrás de esa loma, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué nuevo paradigma? ¿Qué nuevo paisaje? No sé. ¿Qué cosa nueva? ¿No? Por eso nos transformamos en bichos raros, honestamente. No se metan en una reunión donde hay rodanteros contando historias de sus vehículos porque o se van a sentir como sapo de otro pozo, porque si no formás parte de ese clan, bueno, quedás afuera mal. O sea, no, más vale que tengas algo para contar, aunque sea que un viaje que hiciste en el auto, porque es lo mismo que con los camioneros. Cuando te sentás en una mesa de camionero y empiezan las anécdotas, bueno, olvídate. No solamente hay anécdotas divertidas, sino que hay algunas que son, bueno, un poco menos que tragicómicas, ¿no? Pues la ruta tiene eso, la soledad del camino, a veces el propio abandono de estar solo en una cabina en la que te invaden no solamente los pensamientos, sino que cuántas acciones que por ahí no te das cuenta las hacer en forma indirecta, no directa, a través de lo que es el pensamiento en acción. O sea, estás fantaseando todo el tiempo, amén de la realidad que tenés por delante a través del parabrisas, y el ronroneo del motor te va llevando a un punto en el que entras como en una catarsis, no sé, es como que es un momento de meditación consciente, ¿no? Y ahí empieza la mente a provocar maravillosos momentos. El hecho de manejar, no sé, existe en principio una conexión a través de este enorme aparato volante con el resto del vehículo, por supuesto por el dominio que uno hace de las cuestiones de movimiento, ¿no? Curvas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por ese lado caemos de maduro en un mecanismo, diríamos, normal, que cualquier vehículo nos puede llegar a provocar. Pero acá el tema son las dimensiones. Dimensión incluso de la propia cabina. La palanca de cambio al piso con un movimiento importante que hace que cada cambio que ingresa o cada marcha que estamos incorporando requiera también una técnica. El famoso doble pedalito de acelerador antes de meter el cambio, qué sé yo, técnica de camionero que no me voy a poner a explicar ahora porque me parece que cada uno o bien tendrá su experiencia o bien por ahí no interesa en este momento justamente ese aspecto, ¿no? Estoy intentando increíblemente filosofar sobre esto, lo cual es complicado, insisto, desde el punto de que las sensaciones, los sentimientos, cuando uno los quiere trasladar a una lógica, parecen en algún aspecto tan simples, tan sencillos e incluso tan absurdos, pero a la vez tan profundos, tan fuertes, tan conmovedores, que nos van marcando la vida y nos va transformando en esto que somos. Un ser enviciado por el hecho de tener que apretar un acelerador y tomar un camino. Alguien que no se puede quedar quieto. Que cuando ya estuviste un X tiempo en un lugar, vos decís, bueno, ya está, cumplida la misión, sigamos. Y te indica el velocímetro que ya está girando
las ruedas y vamos para adelante. Y la parada normalmente es para recomponer combustible o cargar agua o alguna habitualla que necesitemos, qué sé yo, pan, una bebida, no sé, no importa. Pero después la idea es seguir. Y mencioné esto. Tremendo volante, ya en otro de los videos lo había preanunciado. Este volante es un volante original del ómnibus del año 1947, que es el chasis original sobre el que está montada la osita. Poco menos que rieles de ferrocarril, como decía un amigo mío, me dice, flaco, si hay algo que no vas a tener problemas es de chasis. Porque honestamente, acá venía un ómnibus completo que llevaba su pasaje, y el chasis es el mismo que el camión en esa época utilizaba como recurso sobre el cual se armaba la carrocería. Carrocería que incluía una caja y llevaba una X carga de varias toneladas. Entonces, lógico, había que hacer algo fuerte, ¿no? Y en eso, bueno, esta marca, Mercedes-Benz, hizo historia. Los camiones, hoy día yo veo los trompita redonda como la osita, y todavía están circulando por las rutas y con una envidia, honestamente, los veo, porque digo, ¿por qué no tengo mi osita circulando? ¿Por qué no puedo ir en una ruta, por ejemplo, y ver que viene uno enfrente y me empieza a hacer señas de luces? O como hacemos a la noche, apagamos y prendemos el arbolito, como le llamamos, ¿no? Que son las luces superiores. Nosotros tenemos 3 luces naranja arriba, las 2 blancas del costado. Tengo los 2 faros principales más 2 faros suplementarios de iodo, que cuando enciendo todo eso, miércoles, tengo una visualización, no sé, de 1000 metros, poco menos por delante. Es una cosa de loco. De noche es hermoso. Y así como es hermoso, es el saludo. Porque en la noche se nota que empiezan los guiños, empiezan las balizas, y más en esos caminos en los que, no sé, ver otro que viene en contra es, hay vida humana en este planeta todavía. Porque por ahí hace una hora que está circulando y no pasa nada. Y vos decís, che, habrá sonado la bomba, habrá subido el agua, estaremos ya trascendiendo con elevación, o qué pasa. No, nadie viene por acá, el único tonto que viene por acá soy yo. O es que todos en realidad se fueron para allá y yo estoy yendo en contramano de la vida, de la historia. Son cosas que te pones a pensar estúpidamente a veces, porque honestamente no tienen ningún sentido lógico, ¿no? Pero mientras, insisto, estás solo acá en esta butaca, el camino invita a que la cabeza camine. Y porque no me quiero ir del tema del volante, es un volante histórico. Primero fíjense el tamaño. Es realmente importante. Acá no le podés poner un volantito de estos deportivo porque no lo giraste nunca más. Me refiero al tren delantero, ¿no? Este tren delantero está unido a través de una espiga, que es un enorme tornillo, que lo transforma en lo que técnicamente se dice un sistema mecánico. Normalmente los vehículos más modernos ya vienen de un sistema hidráulico. O sea que vos haces así con un dedo. Yo veo los choferes de los micros de larga distancia cuando me toca viajar. Y wow. Manejar eso evidentemente tiene una sensación de liviandad y de poca tensión nerviosa, si vamos al caso, porque es maravilloso. El tipo, poco menos con un dedito está girando el volante. Yo con necesito un poco más de fuerza y tratar de que el vehículo tenga un mínimo movimiento en el momento que hacemos la maniobra de intentar girar las ruedas delanteras, para ayudar y acompañar el movimiento, ¿no? Porque si estás detenido totalmente, girarlo requiere un esfuerzo extra. Y vuelvo a insistir, uno saca tubos, como dicen los muchachos de la gimnasia, porque hay que hacer fuerza. Razón por la cual muchas veces yo me he puesto a pensar, y más, he convidado a algunas amigas que me ha tocado, incluso parejas, ¿no? A decirle, che, ¿te animás a manejar? Y una vez que se sientan e intentan una mayor, dicen, no, perdóname, pero no es para mí.
salvo que sea una mujer corpulenta, con buenos brazos, con mucha fuerza, lo cual, pero una chiquitita, hermosa, con ese cuerpito hermoso, y vos ves que los bracitos cuando llega tratar de mover el volante, no, es un peligro. Además es un peligro para el momento de la conducción y para lo que significa la opción de un accidente, si tenés que hacer una maniobra rápida. Cuando estás yendo, digamos, para adelante, como quien dice, a 50, 60, 70, 80 kilómetros por hora, las maniobras son sencillas. No es tan grande el efecto, digamos, el esfuerzo, ¿no? El problema es cuando tenés que estacionar y hay que ir para atrás y hay que darle maniobra a esta cosa. Y llega un momento en que la maniobra se hace difícil. Máxime cuando se trata de una maniobra de precisión, ¿no? O sea, ingresar en un ámbito, en un espacio en el cual la bestia, con sus 9 metros, bueno, se hace un tanto complicada de poder invocar. La práctica, así como todo, indica cuando uno ya tiene la completa seguridad de que lo puede hacer perfectamente. Y bueno, a mí me ha tocado ingresar este bellísimo vehículo en lugares en los que me decían, no, papá, ahí no va a entrar. Yo digo, sí va a entrar. Va a requerir más maniobras. Pero sí, va a requerir más maniobras. Un poco adelante, un poco atrás, embocar la colita, arrimar la trompa, volver a intentar, volver a cerrar, intentar meter la trompa de nuevo. Y una vez que la trompa entró, después lo demás es adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, hasta que la pusiste. Ahora, siempre intentando el hecho noble de no romper el vehículo que está por delante y mucho menos que está por detrás. Yo siempre recuerdo cuando viajábamos en el móvil de la empresa, el móvil de televisión, por supuesto, en el momento que yo decía, yo quisiera tener esto. Era una cámara testigo, ¿no?, en la parte posterior, que te permitía de pronto observar los límites en el momento del estacionamiento. O sea, muchas combis en particular, no sé si no eran las Daihatsu o... Bueno, las japonesas en general venían con esa camarita ya incorporada. Al camioncito de exteriores en el cual viajaba, camioncito, bueno, era tremendo camión, era más largo que esto, un poco menos. Le habían instalado esa cámara. Entonces, claro, cuando venís retrasando, o sea, retrocediendo, mamita, qué bueno, tenés un nivel de defensa, digamos, de defensas, ¿no? De no chocarte, extraordinario. Te permite un cálculo maravilloso. Cuando viajábamos con el querido Helmut Wild, que era el chofer oficial del equipo móvil y además uno de sus constructores, hermosa persona, la verdad. Ahí aprendí lo que es la ruta cuando uno tiene un buen interlocutor y la charla se transforma en que, bueno, por supuesto en ese momento era el cebador oficial y aplicaba algo que me cuesta en estas épocas, que es el oído, ¿no? O sea, escuchaba más de lo que hablaba. Pequeño detalle, Julito callado la boca, para muchos debe ser una novedad interesante. Lo es para mí, así que me imagino lo que deben estar pensando, seguro que hay mucha sonrisa ahí del otro lado. Y claro. La iniciativa primaria de eso era porque detrás de la cámara, me refiero, para mí de tema, de la cámara posterior, era porque llevábamos un grupo electrógeno bastante importante, como acoplado. Un día yo haciéndole toda la perorata, diciendo que qué importante que es esa cámara, Helmut, la verdad me resultaría fantástico yo poder tener en mi casita rodante, bla. Cuando me dejaba un hueco en la charla, porque honestamente era un hombre, ahora les voy a contar un poquito sobre él también, si no les molesta, porque es un personaje muy especial. Hijo, a su vez, de un personaje muy especial. Él me decía, Julio, esto está puesto de tal manera que tenemos que ver el grupo electrógeno. Si en algún momento el grupo electrógeno hace algún movimiento raro, el camión tan grande no nota la diferencia y se nos puede desprender y se va, ya sabe usted dónde. Entonces yo por la cámara observo en el monitorcito, tenía un monitorcito blanco y negro, me acuerdo, en la parte de la guantera arriba. Dice, observo movimiento y capacidad de transporte del... O sea que para mí es eso. O sea, el tipo, lo importante para él era eso. Ahora, por supuesto, la lógica indica que todo lo que suceda con el vehículo marcha atrás, la cámara es fundamental. Más que nada por la maniobra, porque
En algunos momentos éramos varios y por supuesto movíamos ese mamotreto bastante interesante, era un grupo electrógeno muy importante. Lo movíamos a mano. Entonces éramos 4, 5, 6 empujando, no había ningún problema. Pero cuando había que meterlo en algún lugar y después desengancharlo, porque éramos 2, o incluso ha sucedido que Helmut solo viajando no tenía capacidad de poder bajarse y empujarlo. Primero desengancharlo, trabajar la rueda de maniobra, o sea, no es una cosa sencilla, ¿no? Y claro, verlo maniobrar a maravilla de lo que era la dirección, por supuesto, que no era esta, era una dirección hidráulica, un camión Iveco maravilloso. No, primero creo que fue un Mercedes, si no me equivoco. Después vino el Iveco, el Fiat. No, era un Mercedes. La habilidad de este tipo para invocar el grupito ese con semejante bestia por detrás. Por favor. Acá hay un detalle interesante que uno lo aprende en el tiempo y con la experiencia de los que saben mucho de esto, ¿no? Ustedes vieron que hay camiones que llevan doble rueda atrás, o sea, 2 ejes. Eso hace que en línea recta el camión tenga una estabilidad. Bueno, es muy importante que... Pero las rueditas traseras no son duales. O sea, el tren que va por normal, que serían las 4 ruedas, doble dual, la que sigue como segundo eje son ruedas individuales, no son duales, no son de doble, digamos, cubierta. Y esas se levantan. Tiene un sistema hidráulico que hace que queden como flotando. Y eso es precisamente lo que permite las maniobras. Porque más de una vez, cuando yo daba mis primeros pasos en esto de los bichos grandes, ¿no? Nunca fui camionero, a pesar de que manejo vehículos grandes, pero no era, digamos, una afición para mí hasta que tuve que hacer rante. Claro, yo sé cómo hacen para maniobrar con esas 6 ruedas ahí atrás. O sea, si tenés que mover, una va a quedar haciendo fuerza para la maniobra. Claro, la ignorancia de uno era supina, ¿no? Y claro, cuando vos ves que se levantan las chiquitas y quedan solamente las duales, queda un vehículo normal, así que tenés maniobra perfecta. Y este hombre tenía esa habilidad, ¿no? De poder mover la bestia de doble eje con una calidad extraordinaria. Son momentos de linda anécdota, de lindo conocimiento. Él era, esto lo quiero hacer así breve, pero como anécdota de con quién me tocaba viajar, ¿no? Y qué tremenda sabiduría podía tener ese hombre, ¿no? Sabiduría y además historia. Él era hijo de uno de los maquinistas principales del Graf Spee. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Es ese acorazado de combate alemán que queda varado frente a las costas de Montevideo, en el Río de la Plata. Queda varado, digamos, queda bloqueado por la flota inglesa que lo venía persiguiendo hacía tiempo. Era un acorazado de esos que hacía estragos en la Segunda Guerra Mundial. Eran 2. Helmut ahí me comentaba de que eran 2 gemelos. Uno sobrevivió a la guerra, después, posteriormente, no sé cuál fue su historia, no sé si lo desmantelaron o qué pasó, o lo hundieron en otra situación. Bueno, honestamente, hoy no tengo esa información, pero bueno, me voy a abocar a buscarla porque me interesa. Siempre fui un enamorado de todo lo que eran las guerras navales, las estrategias navales. Así como me gustan los helicópteros, los aviones, también los barcos me resultan una cosa muy apasionante. No la guerra en sí como situación, eso honestamente es algo que me sigue provocando un cierto escozor y bueno, ojalá algún día la podamos evitar y que todos estos aparatos sean solamente con un criterio de disuasión, pero lamentablemente no están así. Bueno, para seguir con la historia, el Graf Spee queda bloqueado. Entonces esta gente dice, bueno, no podemos salir salvo entablar combate, y ya había creo que 3 o 4 navíos importantes de la flota inglesa que habían bloqueado la salida del estuario, ¿no? del río. Por lo tanto, era poco menos que suicida. Lo que normalmente hacen los capitanes en ese caso es, yo no entrego mi barco.
ese barco en particular, y ahí está la parte que a mí me interesaba de la charla con Helmut, tenía una tecnología que era fuera de época. O sea, ya de por sí tenía un sistema de radar que era una absoluta novedad en las cuestiones marítimas, de una precisión tremenda, y tenía computador a bordo. Estamos hablando de la década del 40. ¿Cómo los alemanes habían logrado eso? Bueno, 2 puntos. Ahí podemos abrir varias llaves. Había un contacto con entidades intraterrestres, se había hablado de un compartir de conocimientos y de una protección mutua. Eso derivó al final de la guerra con el escape de Hitler hacia la Tierra Hueca a través de nuestra Antártida. Muchas hipótesis, y dentro de esas hipótesis muchos momentos demostrados fehacientemente, como fue la expedición del almirante Byrd. Creo que fue por el año 59 que el tipo intentó ingresar en la Tierra Hueca con una flota muy importante de navíos ingleses, y por supuesto había unos cositos que flotaban en el aire, las unidades Brill, que a través de su armamento de altísima tecnología, bueno, creo que el tipo volvió a Inglaterra con la mitad de la flota, sino un poco menos. Todo esto forma parte de libros que se consiguen, o sea, las pruebas materiales de la Tierra Hueca, sin ir más lejos, de mi querido doctor Antonio Pico, que trabajaba como uno de los comentaristas y así tenía su bloque personalizado, ¿no? Panelista en lo que era Más allá de la cuarta dimensión, el programa que hacíamos con Fabio Serpa. Él en ese libro lo cuenta, por supuesto. Está La Tierra Hueca, otro libro también que se consigue en las librerías. Lo recomiendo para que le interese el tema. Lo cierto es que, bueno, tecnológicamente esos barcos estaban con una capacidad de combate, con una precisión de tiro, tenían cosas muy fuertes, ¿no? Y en esos viajes que hacíamos rodando por la vida con el querido Helmut, las anécdotas que a él le contaba a su padre, ya fallecido naturalmente, no, en ese momento el padre todavía estaba vivo, estaba viviendo en la villa, estaba hablando década del 90, sí, casi fines de la década del 90, no, todavía estaba vivo este hombre, vivía en Villa General Belgrano, en Córdoba, que es donde normalmente muchísimos excombatientes nazis terminan ahí. Los que no fueron criminales de guerra, por supuesto, quedaron al abrigo de lo que era el gobierno nacional y en un lugar con una cierta protección. Los que eran criminales de guerra, los judíos, se hicieron cargo de ello, y no vamos a entrar en ese tema porque, por un lado es apasionante, por otro lado es verdaderamente fuerte. No viene a esto que estoy intentando explicar. Y bueno, y el padre, junto con otros ingenieros, deciden que el barco, por supuesto bajo las órdenes de su propio capitán, ¿no? El barco hay que hundirlo. ¿Y de qué manera lo hundieron? Llenaron de explosivos el motor principal. Y por supuesto se hizo abandono del barco. Para que ustedes vean las técnicas que usaban estas... es de película. Realmente yo lo cuento y me resulta increíble. Entraba gente de la comunidad alemana y el barco le permitían visitarlo, ¿no? Mientras estaba protegido en ese momento en aguas territoriales uruguayas. Por lo tanto, la flota inglesa no podía ingresar. Y la gente entraba en invierno con sobretodos, pero en realidad no entraban con un solo sobretodo puesto, entraban con 1, 2 y hasta 3 sobretodos puestos. Abrigos largos, ¿no? De hecho, traían 2 pares de pantalones, 2 pares de sacos, o sea, cuanto más ropa interior, en este caso doble saco, bueno, llevaban por ahí 2 solamente, pero cuando llevaban un único saco, y salían, entraban y salían, como que eran visitantes. ¿Qué hacían los marineros en ese caso? Se cambiaban el uniforme y se ponían de esa ropa y salían con la gente, y pasaban todos los controles. Entonces de pronto el barco quedó poco menos que vacío, quedaron solamente estos tripulantes fundamentales, que eran los ingenieros, que eran los que se encargaban de cumplir con esa misión, que no era otra que hundirlo. Y por supuesto, pusieron esos explosivos y a través de un sistema de conteo tipo timer, pusieron el motor a arranque, por ejemplo, a 1 hora. Y se fueron, abandonaron el barco con los correspondientes lanchones, se entregaron, entre ellos el capitán,
y a los minutos X voló, porque cuando se enciende el motor, la presión de los cilindros hace que directamente vuele en pedazos. A todo eso habían sacado parte de la tecnología. Él me hablaba del plotter. ¿Se acuerdan aquellos que conocen un poco de computación? El plotter es esa maquinita que con una agujita te hace los dibujos siguiendo un programa de computación. Estamos hablando de la década del 40. Bill Gates no había nacido todavía. O sea, wow. Había una tecnología que realmente era para sacarse la gorra. Bueno, todas esas cosas que eran irreproducibles de pronto dentro de lo que era un esquema de que el enemigo no la capturara, esta gente la saca de a bordo. La fueron sacando desarmadas, en los bolsos de las señoras, en algunas valijas que llevaban algunos personajes que entraban y salían, valijas sencillas, tipo mochila, no importa, desarmaban, se las llevaban, y por supuesto con el tiempo pasó a formar parte de un enorme museo, y la verdad que no sé dónde está, pero Helmut me decía que había un museo que se estaba armando, al menos en ese momento, con muchísimo material, que el padre incluso había donado para poder llegar a que se constituyera ese ámbito de visita para todos aquellos que les interesaba tener nociones más exactas y qué sé yo, y anecdóticas de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Que uno dice, wow, cuántos millones de personas mueren, ¿no? Y uno a veces se queda solamente en esta pequeña trivialidad. Pero forman parte del conjunto, forman parte del todo, ¿no? Y bueno, uno las toma con respeto. En esos cientos, por no decir miles de kilómetros que recorrí con este maravilloso amigo, parecía increíble, pero por ahí estábamos, no sé, 10 horas sin parar. Y ni daban ganas de ir al baño. Y eso que estábamos tomando mate todo el tiempo, y te aseguro que, bueno, la vejiga por ahí hace lo suyo, ¿no? Pero es como que uno se concentraba de tal manera en la charla que no nos olvidábamos, incluso hasta de comer. Una vez dice Julio, ¿no le parece que podríamos pararme, decía el alemán, y comer algo? Porque honestamente tengo hambre. Lo decía así, muy sutil, muy suavecita, pero una persona con una educación tremenda, ¿no? Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con lo de las casas rodantes? No, te pones a hablar de la guerra, ¿qué te pasa, flaco? Basta. Y estoy a veces un tanto, no sé, los recuerdos me traen una cierta, no sé, ahora no me sale la palabra, ¿no? Pero es como que eso recordar el pasado en situaciones en las que en ruta uno, como decimos en la jerga, comía kilómetros sin darse cuenta. Y da una cierta nostalgia. Máxime cuando de lo que se estaba hablando eran cosas realmente apasionantes y totalmente fuera. Yo lamenté siempre no haber viajado con grabador. En general me lo olvidaba. Yo tenía un grabadorcito a cassette, ¿no? Simple, Panasonic. ¿Qué me costaba llevarlo? Hoy día tengo un grabadorcito pequeño, un USR 300, también Panasonic, pero digital. Y bueno, tiene 130 y pico, de horas de grabación. Entonces, claro, trabaja con una sola pilita AAA, la pones ahí, le pones rec y dale. Y con una calidad de sonido encima que uno dice, upa. Ni decir que si uno le conecta un micrófono, ya está. Es calidad de sonido, pero propia digital, con una precisión extraordinaria, sin efecto ruido, qué sé yo. Bueno, no importa. La cuestión es que a mí me hubiera encantado que todos estos testimonios hubieran quedado grabados. Tristemente lo perdimos a este hombre en uno de los viajes, estando en la ciudad de Salta. Le dio un ataque cardíaco y bueno, pasó a una trascendencia que al menos en mí queda en un recuerdo muy querido, muy respetuoso. De esos tipos que manejaban con un criterio en el que el rito del manejo se transformaba poco menos que en una necesidad. Yo hablaba con él muchas veces cuando íbamos a la empresa, que yo me quedaba a dormir porque salíamos al día siguiente y yo no tenía para pagar un hotel, entonces me decía, bueno,
Julio ahí teníamos una especie de, yo lo improvisaba como colchoncito, pero en realidad eran estas gomas espuma que se utilizan para los estudios de sonido. Ponía 2 o 3 gomas espuma ahí y tenía un colchón de primer nivel. Y yo veía que este hombre trabajaba mucho en ese espacio, haciendo arreglos técnicos, pero él quería ruta. Cuando llegaba el momento de mover a la ruta, bueno, era otra persona, era otra alegría, no sé, era una situación maravillosa, que uno dice, ¿cómo le cambia el carácter a una persona sentarse al volante de uno de estos aparatos grandes, que requieren maniobras suaves, prudentes? Es como que uno aplana las ansiedades de la ruta, que ya no son solamente el hecho de aprieto el acelerador y vamos a ver cómo y dónde termino, sino que no, al contrario, aplaca esas ansiedades y da opciones de un autocontrol y un autoconocimiento fundamental para lo que es el pulido del alma a través del espíritu, ¿no? Y la mente, insisto, viaja, vuela. Y más cuando vamos por caminos relativamente conocidos, en los que volvemos a pasar por un X sitio que hay un recuerdo impreso, ¿no? Y ahí es donde la emoción vuelve a hacerse cargo y el recuerdo, por supuesto, obra como un motor para sentir la vida vivida, y la renovación de ese recuerdo obliga y naturalmente empuja a volver a vivir otra vez esa situación, aunque más no sea a través de la mente, el pensamiento, ¿no? La conducción es algo extraordinario, realmente. Estar al volante, así como se le suele decir, hoy me toca estar al volante. Y volante, si vamos a desarmar un poco la palabra, algo volante es algo que vuela. Es muy rebuscado, ¿no? Pero no. Busquemos la etimología y si quisiéramos agregarle un valor extra, un avión es un aparato volante, un aparato volador. Entonces el volante conecta a través de la conducción con la esencia del vehículo. Yo siempre le he puesto nombre a mis vehículos, desde el primer Citroën, que se llamaba Felipe, un día contaré la historia, hasta, bueno, la Osita, el Cangrejo en su momento, Blanquita la combi. Momentos en los que uno, ¿por qué bautiza? Porque hay una integración con el vehículo, en el que uno siente la vida de ese vehículo. No solamente nos significa un elemento técnico que nos traslada en el espacio, sino que también nos traslada en el tiempo, simultáneamente. Y esas horas que uno pasa tomado del volante, vuela. Es una conexión, insisto, yo la tomo con muchísimo respeto en el sentido de es lo que yo siento y por supuesto, como decía al principio, tal vez me falten palabras para poder explicar con sutileza y con capacidad de lenguaje todo lo que uno siente cuando está conduciendo un vehículo de estas características. Que insisto, no es lo mismo que conducir un coche. Por ejemplo, me ha tocado manejar una Mazda RX-7 con motor giratorio, viniendo con el dueño de la concesionaria Mazda de Mar del Plata, a Mar del Plata desde Tres Arroyos. Había que traer esa coupé, él me dice, mira, acompáñame, vamos hasta allá y quiero que... Él me la quería vender, básicamente yo tenía un Mazda 323 coupé también, pero no era la RX-7, la RX-7 era un coche de carrera, era una Ferrari. No solamente por el formato, sino porque, claro, eran 2 asientos. El otro no, el otro era coupé, pero tenía los asientos traseros, la más cabina, bueno, no importa. La cuestión que el RX-7 era un coche de carrera. Yo, cuando me dicen, bueno, vamos, ahora te toca manejar, y yo, bueno, está bien, sí, está bien. Me salía de la vaina, pero...
el placer de ese vehículo se veía opacado por la prudencia que a un tipo como yo, que dentro de todo no soy piloto de competición, aunque creo que manejo bastante bien, de hecho estoy vivo todavía. Y era un vehículo que daba 220, 240 kilómetros por hora. Yo sé que en el camino de Necochea a Mar del Plata había zonas de recta en que lo puse arriba de 200 kilómetros por hora. Irresponsable absoluto, pero considerando que era muy temprano, muy poco tránsito, bueno, si yo veía algo en el horizonte, aflojaba la pata. Pero donde tenía la recta, había una tentación de apretar y darle para adelante. Ese placer de la velocidad es exactamente opuesto al placer de la no velocidad que un vehículo de estas características influye en el conductor. O sea, provoca un mecanismo en el cual la atención no pasa a ser el protagonista. Si estás manejando a 200 kilómetros por hora, estás tensionado. Tienes todos los sentidos puestos para que la reacción rápida impida el probable accidente. Desde una frenada importante con el dominio a través del que no se te dé vuelta el coche y entere a dar vuelta por el aire, como en la película, hasta el hecho de que cuando empezás a acelerar esa adrenalina se siente. Yo esto lo he conversado con pilotos de competición y los tipos, no sé, hasta se largan a llorar acordándose de algunas carreras en las que sintieron una emoción fuera de la lógica normal. Pero bueno, la sensación de paz, insisto, de gozo, porque es un gozo. Y si encima estamos acompañando ese viaje suave, con buena compañía, tomando el matecito, comiendo una empanada, no sé, no importa. Compartiendo eso que está pasando, con una enorme luna en el horizonte, por ejemplo, vamos a ponernos románticos. Es inolvidable. Así que bueno, quienes manejan todos los días de casa al trabajo, del trabajo a casa, repitiendo el mismo camino, el mismo embotellamiento, como sucede muchas veces en las autopistas de Buenos Aires, y yo digo, pobre gente, ¿no? 2 horas embotellado, ¿viste? Ahí parado o avanzando a paso de hombre. Te conviene estacionar el auto y irte caminando. Llegás más temprano siendo caminando. Si uno entra en esas disquisiciones, bueno, está bien. Manejar se transforma en una pequeña tortura, ¿no? Estos vehículos cuando entran en un embotellamiento son un verdadero placer. Porque además que necesitan temperatura, no se recalientan, no hay recalentada. El motor gasolero necesita temperatura. De hecho, en invierno le ponemos lo que llamamos la pollerita, ¿no?, adelante del radiador para evitar que el aire frío enfríe demasiado el agua y provoque situaciones complejas debido a que el motor camina en frío. No, el motor tiene que caminar caliente. Entonces, cuando avanzás 1 metro y parás, avanzás medio metro y parás, lo único que puede llegar a decir sufre es el embrague, pero mientras tanto, yo tengo la materita acá abajo, me hago unos mates yo mismo, si estoy solo me los cebo, caliento la agüita, tengo la yerbita cerca, me llevo siempre un tupper con algún bizcochito, alguna cosa, una galletita, y disfruto el momento. Pongo música y good show. Y si en una de esas se complica la historia, porque uno dice, mamita, me dieron ganas de ir al baño, ¿y ahora cómo hago? Y bueno, te vas abriendo en la medida de las posibilidades y vas a tu baño, haces tu necesidad y después volvés de nuevo al embotellamiento con lo que eso significa en el espacio y en el tiempo. Un garrón, como decía un amigo. En definitiva, el rito de la conducción, el rito de estar en el momento de sentir la adrenalina del camino, el solo hecho de tocar esto y sentir la conducción, insisto, al menos en mi persona y en la de muchos que hemos tenido la ocasión de viajar muchos kilómetros conduciendo vehículos de estas características, esa sensación es única e irrepetible.
la van a comprender, aunque ahora les suene un tanto exagerada, la van a comprender el día que les ocurra eso, que tengan que manejar. Y solo van a ver como la patita va aflojando, porque no querés llegar. Querés seguir disfrutando del camino. Faltan 100 kilómetros. ¿Cuánto tarde? A 70 kilómetros, 1 hora y media, 1 hora 40. Y si la llevamos a 2 horas y pico, entonces baja la velocidad a 60. Y te mantenés en tu mano 60 kilómetros por hora, disfrutando paisajes. He parado infinidad de veces, cámara en mano, a hacer fotos, imágenes con la cámara de video. ¿Qué es eso? Los termino aburriendo con todo esto, pero sinceramente lo que intento es imprimir filosofía nómade. Hay puntos muy concretos en la filosofía nómade que hacen que uno realmente disfrute la vida. Y esta vida en particular. Porque, como digo siempre, ¿no? La vida va. Y en este caso, sobre ruedas. Amén del cierre, como siempre, mi más sincero abrazo, enorme abrazo para mis queridas hermanas y mis queridos hermanos. Agradeciendo desde ya comentarios. Acuérdense, julioarchet@gmail.com. Hay muchos que no quieren comentar debajo del video, pero me mandan correos electrónicos de Gmail y yo, por supuesto, más que feliz. Y ahí hago respuestas que, bueno, en algún momento las haré acá en vivo, pero hay preguntas a veces muy concretas que no, prefiero contestarlas por escrito y a través del correo. Siempre estoy a las órdenes, así que como esta vida que va sobre ruedas me obliga a no quedarme quieto, los espero, las espero la próxima semana. Como dicen los de la tele, a esta misma hora y por este mismo canal. Nada que ver con nada, porque ustedes esto lo pueden estar viendo en cualquier momento. Pero los que están suscriptos, evidentemente lo van a tener a las 10 de la mañana el día domingo. Gracias, gracias por tanto afecto, por tanto cariño. Disfruten la vida y realmente es un verdadero placer para mí compartir este ratito. Nos estamos viendo en unos días. Cuídense mucho. Chao.